Agradecidos por su amable sintonía, Christ Daniels The Church y su programa Cristo en Casa les recuerda que estamos y estaremos siempre a vuestro favor. La palabra koinonía significa congregarse, estar unidos en un solo sentir, en un solo propósito, en una sola naturaleza, la santidad, en un mismo propósito, en una misma fe, en un mismo Dios y Padre, en un mismo Señor, Jesucristo, en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, en la sola voluntad de Dios, no hay otra. Para aquel que practica la coinonía, la verdadera coinonía. Dios es uno y el cuerpo de Cristo que somos sus hijos, somos uno, aunque seamos de diversidad, de nacionalidades, de colores, de anatomía. Somos uno en Él. Él es unidad. Y esa unidad debe estar congregada en lo que la iglesia llama que tenemos que estar congregados. No se refiere a multitudes. Los políticos requieren multitudes para ser electos y reúnen gran cantidad de seguidores para poder obtener los votos necesarios y puedan ser nominados al puesto que están ellos queriendo tener en posesión. La iglesia ha malinterpretado la palabra congregación, congregarte. Quiere ver el montón de gentes ahí unidas, reunidas más bien, no unidas, reunidas. Pero no están unidas en el corazón de Dios. Esa es la gran diferencia. Cada quien tiene su forma de ser y de pensar. Aún en el momento que están aparentemente en el lugar donde dicen que ahí se va a adorar a Dios, no hay unidad de pensamiento. Todos los que estamos reunidos en la iglesia no tenemos el mismo sentir ni el mismo propósito en nuestro pensamiento. Estamos checando a ver quién está ahí, quién no está, cómo viene vestido. ¿Para qué? Para levantar críticas. Estamos pensando en cualquier otra cosa menos centrado en el verdadero propósito de estar en unidad. El propósito que pone la iglesia de estar unidos o reunidos o congregados es porque hay un versículo que dice que tenemos que estar congregados y si no nos congregamos ya no formamos parte de aquel lugar llamado cristiano. Porque ya no estamos de acuerdo a las reglas y normas establecidas
por la denominación que tiene que estar escrito para que sea bíblico. Y si no vas, corres el riesgo de que te expulsen de esa iglesia y ya no seas tomado en consideración como miembro de la iglesia, miembro. Legalismo. Una iglesia en ese sentido, Dios la cataloga como tibia. Y es horrible que seamos tibios delante de Dios, porque Él nos dice de una manera determinante que aquellos que practican la tibieza los vomita. Y voy a ponerme en un papel humano cuando tenemos en nuestro estómago retorcijones y se nos viene el deseo de vomitar, corremos inmediatamente al baño y toda la porquería que sale de nuestra boca, así nos ve Dios. Esa porquería no la tolera. Dice que mejor fuéramos fríos o calientes, pero que tibios. No lo soporta. Y la mayoría de las iglesias están en esa tibieza, indiferentes. No practican la verdad porque no la conocen. De oídas oyen todo lo que los predicadores dicen. Levantan las cuerdas emocionales de tu manera de pensar. Y las emociones fluyen. Y tú conoces que las emociones son pasajeras, no son estables. Ahorita estás contento y el rato ya estás enojado. Son emociones. Ahorita amas y el rato ya estás odiando. Son emociones. La naturaleza de Dios no es emoción. Dios es inconmovible y infinito. No es como tú y como yo, de doble ánimo. Ahorita digo sí, al ratito me desdigo, digo no. Facilito. Y inventamos cualquier pretexto para disculparnos. Si es que nos disculpamos y si no, ni decimos nada. Si te ve, o ni en cuenta me di. Somos seres, ¿qué podré decir? Inestables. Con una mente podrida. Más locos que los locos que están en el manicomio. Cuando nuestra mente está en desorden, porque lo está en desorden cuando Cristo no habita en tu corazón. Puede que digas que habita,
pero no hace la voluntad, entonces no está habitando. Cristo nos dice quiénes son mis hermanos, quiénes son mis padres, los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, así dice Él. Deja de ser tibio. La tibieza no le agrada a Dios. El mundo se pierde y nosotros, los que nos ponemos el apodo de cristianos, tenemos la culpa. Porque teniendo todo el poder de Dios y su sabiduría, sus enseñanzas y su propósito, permanecemos tibios, indiferentes al dolor ajeno. Miles y millones de almas todos los días cuando mueren y no mueren en Cristo. Son almas perdidas. Y nosotros tenemos la gran culpa, que no hacemos nada. Nos avergonzamos. Si decir cristiano nos avergüenza, ahora poder decir ser hijo de Dios, pues peor la cosa. Es mayor responsabilidad. En Antioquía pusieron ese sobrenombre o ese apodo, como tú quieras llamarlo. De ahí nació la palabra cristiano. Pero el verdadero cristiano se convierte en un hijo de Dios, donde vive en la verdad y en el espíritu. Dios es espíritu. Agarra la onda. Si te conviertes a Cristo, dejas de ser carne para convertirte en espíritu. El espíritu de Dios en ti. Y cuando eso sucede, la verdad que es Jesucristo, que es Dios, viene a morar en ti. Y la verdad y el espíritu forman parte de la cultura de vida de Dios, no de votos religiosos. La carne, carne es y el espíritu, espíritu es. ¿Por qué no entiendes las cosas? Deja de ser tibio para que Dios no te vomite, te expulse y no te conozca. A pesar de que no salgas de la iglesia, esa tibieza de tu corazón, Dios la repudia. Pregúntale qué cosas de Él, de dentro de Él, ha puesto en ti para que se manifieste lo que Él es en ti. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su carácter? Porque no lo conoces. No sabes de qué está compuesto Dios. No sabes de qué está compuesto Cristo. No sabes de qué está compuesto el Espíritu Santo. Porque no te conviertes en el Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que el Espíritu conoce toda la intimidad de lo que Dios es. Y a través de eso vas a conocer lo que Dios es. Él quiere revelarse como Padre. Y tú niegas
lo que eres de parte de Dios, su Hijo. Lo expulsas de tu vida por tu religiosidad y tu tibieza. Él dice muy claro que por los frutos nos van a conocer. Los frutos van a revelar tu identidad. ¿Y cuáles frutos tienes si eres tibio? Ignorando completamente lo que pasa a tu alrededor. Ni aún por tu familia te preocupa 100%. Si lo reúnes a estudiar la Biblia, lo que estás haciendo es incrementando la sabiduría en el intelecto de tu familia, no en el corazón. Porque no les enseña la verdadera identidad de Dios. Les estás enseñando toda la gran cantidad de milagros que hizo. Y gloria a Dios por ello. Pero en la manera que te lo explican, motivan tu corazón, no tu corazón, motivan tu mente. Fecundas toda la historia en tu mente. Y haces que la palabra de Dios esté muerta ya y tengas un corazón tibio. Necesitas conocer el corazón de Dios. Ya lo tienes en ti cuando te conviertes a Cristo, cuando lo aceptas. Pero una de las cosas que tenemos aquellos que verdaderamente están convertidos del cristianismo a ser hijos de Dios, manifiestan lo que Cristo decía. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Mi Padre y yo, uno somos. ¿Acaso tienes esa identidad? Lo dudo mucho. Sí los hay porque hay gente entregada a Dios, de corazón. Lo buscan y viven conforme a la voluntad de Dios. Pero son tan contados, tan escasos, que Dios mismo nos los dice. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sabemos muchos que somos llamados, pero entre ese llamamiento, no todos. Nos disciplinamos a la disciplina del amor de Dios. Porque tenemos que negarnos por completo a morir. Y te voy a decir algo que no te va a gustar. Dios tiene un mandamiento que nos amemos los unos a los otros y sobre todo que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Pero hoy te voy a dar una palabra, te vas a tener que aborrecer a ti mismo. Ah, caray, todo está contrario. ¿Cómo es posible eso? Cuando no tienes a Jesucristo en tu corazón, que eres un demonio en persona, vas a aborrecerte. Porque ese es el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en otro versículo te dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Ah, caray.
Y como el mal está en ti, tienes que aborrecerte para que cambies a la pureza y la santidad de Dios. Tienes que morir a la carne. No quiero decir que te quieres suicidar, para que no estés mal entendido. A todo lo que practicas fuera de la presencia de Dios en tu corazón. Eres enemigo de Dios. Eres un demonio encarnado en tu cuerpo. A ese demonio tienes que odiarlo y echarlo fuera de ti. Es negarte a ti mismo. Es aborrecerte. Y expulsar la maldad de tu corazón para que entre la pureza y la santidad de Dios en un corazón limpio, fuera de toda maldad. Porque el que se convierte verdaderamente a Jesucristo ya no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y es hijo de Dios. Los hijos de Dios ya no tenemos un corazón pecaminoso. Entiéndanlo. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Aborrécete a ti mismo y ya no practiques la maldad. Deja de ser tibio en la iglesia. Y levanta a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Toma la espada y destruye toda obra malvada, no tan solo en tu corazón, sino en todos aquellos que viven en tu entorno. Tienes el poder de Dios en ti. Cristo les dio autoridad a los apóstoles y en ellos a nosotros de echar fuera demonios, de imponer las manos y sanarán los enfermos, de resucitar los muertos. ¿Por qué no lo practicas? ¿Por qué eres tibio? Teniendo todos esos dones y poder de Dios en tu corazón, ¿por qué no los ejerces? Por tibio, por medroso, contento de estar nomás sentado en una banca y escuchando las maravillas de Dios, pero tú sigues siendo tibio. No practicas lo que Dios quiere que seas. Imagen y semejanza de Él. Como Padre, que es imagen de Dios en el Altísimo, la imagen de Padre te la está transfiriendo a ti. ¿Qué haces con tus hijos? Todos malvivientes, gruñones, gritones, desobedientes. Dueños de la calle, porque ahí se crean, tú no los crías como padre. No te preocupas por ellos, te preocupas por las necesidades económicas, que ya se llegó el día del pago de la renta o el de la hipoteca. Todos los pagos que tienes que hacer mensualmente y ves que lo que ganas no te alcanza y tienes que buscar otro trabajo y desatiendes a la familia. Ese regalo más grande que Dios te ha dado y no lo entiendes, no sabes, por tu tibieza de corazón. Pasas desapercibido tus responsabilidades y te haces padre y madre irresponsables. Les entregan sus hijos a Satanás en lugar de entregárselos a Dios. Porque si tú crees que en tu religión se lo estás entregando a Dios, estás equivocada. Es una vida religiosa. Dios no vino a instituir religiones. Vino a formar una familia
conforme su corazón, entiende las cosas. Así se expresó del rey David cuando lo escogió y le dijo al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí, porque ahí tengo un varón conforme mi corazón. A él úngelo. ¿Acaso estás en ese plan de Dios? Para que reciba la unción y llegues a ser rey y sacerdote delante de Dios. No a la usanza levítica del sacerdocio levítico, del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es en el orden de Cristo. Como rey de justicia y rey de paz. ¿Cuándo te han enseñado en la iglesia esos dos aspectos? ¿Cómo vas a practicar el reinado de Dios en ti? ¿Cómo vas a practicar el sacerdocio? El pastor no es el único que tiene la unción sacerdotal. La tenemos todos aquellos que somos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es ministrar el altar que está en nuestro corazón. Ahí está el templo de Dios. Ahí vamos a tener que ministrarlo. No, en las 4 paredes que vas ahí te reúnes. Que te enseñen a ministrar la presencia de Dios en tu vida. Las cosas que no la hacen porque no lo saben ni la practican. ¿Cómo van a enseñarte algo que no saben hacerlo? Tienen mucha fuente de información. Y ahí está dentro de su cerebro. Pero nada tiene que ver con la vida del Espíritu. Porque tienes que aprender a vivir en el Espíritu y dejar de ser un ser humano. Aunque vivas en un cuerpo humano como Cristo vivió, Él fue Espíritu siempre. No siguió las tendencias de su cuerpo, humanamente hablando. Se sujetó a sus padres adoptivos, María y José. Le enseñaron a tener amor y misericordia por los demás a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está la misericordia que tú tienes por tus semejantes? No te conmueve el dolor ajeno. Dios te lo explica muy claro en aquel pasaje donde golpearon a algún personaje en el camino y lo dejaron moribundo. Pasó un sacerdote levita y ni caso le hizo. Pasó otro que no era sacerdote, pero era levita, ni tampoco le hizo caso. Pero pasó un samaritano y ese conmovido a misericordia curó sus heridas, lo puso en su montadura, en su cabalgadura más bien, y lo llevó al mesón, o sea, al hospital, donde dejó dinero suficiente para que el mesonero terminara de pagar las curaciones. Debe ser la iglesia. Agarra la onda. Ese debe ser el corazón de la iglesia y tu corazón, de compadecerte por el desvalido,
el que el mundo lo ha herido y lo da por muerto. ¿Cuántos de esos enfermos espirituales has traído a los pies de Dios? Si ni siquiera tu corazón se lo entregas, mucho menos otra gente. Cuán desnaturalizados somos. Por eso Dios nos vomita. Porque siendo imagen y semejanza de Dios, la cambiamos por la imagen y semejanza de Satanás. No seamos ilusos. Dejemos de ser tibios. Y vivamos no tan solo en la pureza y la excelencia de la santidad de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios, sanando las almas. ¿Cuántas familias en la iglesia hay disfuncionales? ¿Y cuándo te preocupas por darles no tan solo un consejo, sino estar con ellos el tiempo que sea necesario, restaurando de parte de Dios su vida, su matrimonio, sus hijos? Cuando lo haces, que no tienes un corazón correcto para tu familia, mucho menos vas a estar asesorando a otras familias que requieren y necesitan de una restauración total en su alma, su cuerpo y su espíritu. Porque no lo sabes. La iglesia nunca te ha enseñado eso. Ya deja de ser tibio y deja de pecar. Deja de hacer lo malo. Este mensaje va no tan solo para la iglesia, sino para todo aquel que vive fuera y alejado de la presencia de Dios en su corazón, para que se conviertan verdaderos hijos de Dios en el poder, la comunión, la coinonía del corazón de Dios para todos sus hijos, donde existe el amor, la verdad, la misericordia y una vida sana delante de Dios, donde practicas la verdad, la justicia en el Espíritu de Dios, que es la forma correcta de vivir. Es la cultura de Dios que desciende de los cielos a colonizar la tierra. Y la tierra es tu corazón, porque así nos dice que en estos postreros tiempos llenará la tierra de su conocimiento. Agarra la onda. Busca el reino de Dios primeramente y su justicia. Y vas a poder entender cosas que ahorita no entiendes y que te caen mal. Pero una vez que te aborrezcas a ti mismo y renuncias a lo que eres en el pecado, vas a descubrir que la Biblia está escrita en tu mente y en tu corazón y que te has convertido en un vocero del verbo de Dios hecho carne en tu vida y que te hará prosperar en todo lo que emprendas y llevarás una vida recta, honesta, íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Ya deja de ser tibio y vente a vivir en el lado de la actividad del Espíritu Santo, donde Dios habita y vive por los siglos de los siglos en Cristo Jesús,
Dios y Señor nuestro. Bendiciones.